señalado que esto no va a ocurrir hasta marzo, esta semipresencialidad. Acabamos de conversar con un experto como Omar Neira, experto en salud pública, que ha advertido que somos el único país que no está abordando esa figura, por lo menos de la semipresencialidad, y es, como decía, incierto, ya es gravísimo, pero el verdadero alcance entre nuestros niños, nuestras niñas, jóvenes, de lo que han sido, lo que van a ser finalmente estos 2 años en términos de su educación y de su interrelación, es realmente de pronóstico reservado. Le damos la bienvenida a Norma Correa Aste, profesora investigadora de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se ha declarado ya en emergencia, de hecho, el sistema educativo, pero esto ¿a qué nos lleva en términos de poder acelerar este retorno o esta semipresencialidad o esta innovación, como hablábamos con nuestro anterior entrevistado, para que los chicos puedan retornar? O sencillamente, Norma, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Es una discusión que realmente no se tendría o no se puede tener en este momento. Gracias por estar con nosotros, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Enrique, un gusto estar aquí en tu programa. Bueno, es positivo que ya estemos discutiendo a nivel del debate público, los medios de comunicación, lo que va a implicar la recuperación de la educación, el retorno progresivo a clases. Nuestro país, como todos sabemos, ha sufrido mucho por esta pandemia. Somos entre los países con el mayor número de muertes y creo que ese virus nos ha tocado a todos en nuestras familias, entre nuestras redes de amistades. Es por ello que, en general, la sociedad se ha sentido temerosa y yo pienso que es una razón que explica por qué nos hemos demorado tanto en abordar esta discusión. Ya ha pasado más de 1 año y medio del inicio de la pandemia. Sin embargo, tenemos que aprender a convivir con el virus y es momento que el retorno a la educación esté en el centro de la discusión. ¿Por qué? Porque volver a las clases va a ser un proceso complejo que va a tener varias dimensiones, Enrique, tanto las educativas como las que tienen que ver con otros servicios públicos como el transporte, y es por ello indispensable que se le dé la mayor prioridad. Si tenemos que resumir una propuesta de estrategia, usted digamos, abordado puntos centrales. ¿Cuál tendría que ser? O sea, ¿cómo hay ya lecciones, por supuesto, siempre es bueno, ¿no?, a nivel internacional, que nos pueden servir un poco de referencias? ¿Cuál sería el camino si lo tenemos que resumir para los televidentes? Bueno, aquí en nuestro país el Ministerio de Educación cuenta con un plan de retorno que se ha venido implementando desde la anterior gestión y a la fecha tenemos alrededor de 5.000 colegios a nivel nacional, principalmente en zona rural, que ya vienen ofreciendo servicios de educación semipresencial. Existen a la fecha 68.000 escuelas que han sido habilitadas, pero que todavía no están ofreciendo esos servicios. ¿Por qué? Porque es un proceso en el cual hay que ver la infraestructura y también tiene que haber el consenso de la comunidad escolar, es decir, la aceptación de docentes, de padres, los gobiernos locales y de acuerdo a la propia normativa, ¿no?, que ha estipulado el Ministerio de Educación. Pero, ¿qué sucede? Lo que les acabo de contar, estimados, equivale a menos del 5% del total de escuelas que tenemos en el Perú. Entonces, es indispensable acelerar la implementación del proceso que ya tiene previsto, ¿no?, nuestro Ministerio de Educación, pero es muy importante que quede claro esto, Enrique. Cuando se dice volver a clases, no se está hablando que vamos a volver a la escuela que teníamos en diciembre del 2019, esa escuela de 8 a 3. Sino que transitemos gradualmente, voluntariamente, hacia una semipresencialidad en aquellos colegios que ya cuentan las condiciones, que cuentan con la aprobación de su comunidad escolar, ¿no? Y es bien importante que se entienda eso, porque, por ejemplo, en redes sociales, con justa razón, muchos padres se preguntan, ¿cómo van a estar los niños tanto tiempo con la mascarilla? ¿No la van a aguantar? Aprendamos de la experiencia internacional y aprendamos de la experiencia de las 5.000 escuelas rurales que ya, a nivel nacional, que ya han empezado con la educación semipresencial, y la respuesta está en clases cortas, grupos pequeños, ambientes al aire libre, y es bien importante hacer ese esfuerzo porque, como tú bien has señalado al inicio, no haciendo referencia al caso de tu hija,
Los niños han soportado mucho, necesitan un respiro y ese respiro se da a través de una gradual conexión a su ambiente escolar. Obviamente considerando todos los cuidados, los protocolos y tomando en cuenta esta tercera ola, pero como ha sido muy claro el doctor Omar Neira, también tenemos que preocuparnos por la dimensión de salud mental de los niños y adolescentes. Efectivamente, es un impacto que como decía Neira, recién lo vamos a poder medir seguramente y eso es realmente trágico. Ahora, el otro punto, digamos, que se va a ir desarrollando en términos del impacto es qué ha pasado con, por ejemplo, con los colegios privados. Hemos sabido de muchísimas matrículas, miles y miles de matrículas que se han trasladado a los colegios públicos. Siempre, por supuesto, el ideal sería el de tener una educación pública que pueda brindar el servicio adecuado a todos, pero sabemos cuál es la situación en nuestro país. ¿Cuál va a ser el impacto al día siguiente, cuando volvamos de alguna manera a una situación en la cual los padres estén buscando colegios para los hijos, etcétera? ¿Qué tan fuerte, qué tan severo ha sido con el sector? Bueno, definitivamente la mejora de la infraestructura educativa, el mantenimiento es uno de los ejes centrales, ¿no?, que está también considerado en esta declaratoria de emergencia que ha aparecido hoy en el diario oficial El Peruano. Esperemos en los próximos 20 días, ¿no?, como se ha anunciado, que el Ministerio va a presentar un plan ahí, seguramente vamos a ver cómo se operativiza, pero seguramente infraestructura debería tener un aspecto central. Ahora, como bien señalas, ha habido una migración importante de estudiantes que estaban en colegios privados a colegios públicos, pero yo creo que pensemos también una vez más fuera de la caja. Mientras ese proceso se va dando, podemos, por ejemplo, usar espacios públicos, podemos usar instalaciones de gobiernos locales, instalaciones de las Fuerzas Armadas, y yo pienso que en el conjunto el Estado peruano posee un montón, digamos, de espacios, estadios locales que pueden habilitarse para un fin educativo, ¿no? Y eso es bien importante, porque también a veces pensamos que volver a clases es volver al espacio físico de la escuela. Y lo que nos dice la experiencia internacional es que esa escuela puede ser un parque, esa escuela puede ser una plaza, esa escuela puede ser una cancha de fútbol, ¿no? Y esa es justamente la perspectiva que tenemos que tener. Ahora, hay un tema, hay todo este aspecto psicológico, emocional, ¿no?, de interacción, y hay otro que me parece sumamente grave, que es además para los chicos y chicas que están en últimos años de colegio, porque se supone que es el momento en el cual vas a tener el enganche luego ya con la carrera profesional que vayas a elegir o con el instituto, con la educación superior, que finalmente es el objetivo. Allí va a haber un bache bien feo, ¿no?, por ponerlo en términos muy directos. Definitivamente, yo creo que como sociedad tenemos una deuda, ¿no?, con la promoción 2020, la promoción 2021, la recuperación de sus aprendizajes y bueno, no vamos a poder recuperar lo que todos recordamos cuando hemos estado en cuarto, en quinto de secundaria, esa emoción, esa alegría, ¿no? Pero tratemos de alguna manera acelerar los esfuerzos, repito, en el marco de la responsabilidad, en el contexto de la pandemia que nos encontramos, pero avanzar, aprendiendo de lo que vemos en países de la región. Pero hay un tema adicional, Enrique, que quiero comentarte porque ha sido poco destacado. Tomemos en cuenta que la pandemia, el confinamiento que hubo, ¿se acuerdan?, con las cuarentenas y después esta situación de educación virtual en la gran mayoría de colegios del Perú, supone una crisis de cuidados. Cuando digo crisis de cuidado, me estoy refiriendo a lo que sucede en la dinámica doméstica. Recordemos que en el Perú más del 28% de los hogares son encabezados por mujeres. Entonces, también pensemos qué supone esto para la capacidad que tienen las mujeres para poder trabajar. Hay madres que han tenido que dejar de trabajar o trabajar menos para poder de alguna manera acompañar a sus hijos en esta educación virtual, y también yo creo que esa es una dimensión que a veces se olvida, ¿no? De alguna manera la política pública dijo, ok, estamos en emergencia, hogares, encárguense, pero lo que hemos visto es que estos hogares han pasado en este año y medio por situaciones muy complejas. Tenemos 100.000 huérfanos por la pandemia en el Perú, tenemos hogares que han perdido han tenido pérdidas de empleo, cambios en su situación económica. Entonces, estos niños, estos adolescentes, no solamente es que han perdido aprendizajes, muchas veces se dice, no, pero mira, aprenda a dividir después. Tengamos presente que han pasado un año y medio muy difícil, con cambios en sus familias, con cambios en el país, de una generación que ha recibido, vamos a decir, mucha tensión del entorno, ¿no? Y por eso es que tenemos que también tener presente un eje de
recuperación de su bienestar y su salud mental. Es por ello también, quiero decirlo, Enrique, con mucha claridad, con preocupación he escuchado las declaraciones del señor ministro del Interior el día de ayer, el anuncio de un programa de voluntariado para hacer patrullaje en comisarías. No, seguramente una idea que digamos, por default se habrá diseñado con buenas intenciones, pero que yo creo que hay que contextualizarla en lo que son las verdaderas urgencias que tiene el país. Y la verdadera urgencia ahora para los niños y adolescentes es que recuperen su educación. Así. Y que recuperen también su bienestar y salud mental. Para terminar, ¿cuáles son los ha tocado a lo largo de esta conversación, yo creo, pero para subrayarlos, cuáles son las herramientas que el Estado de la declaración de emergencia para el sector educación le brinda en todo caso al Ejecutivo para poder, si la usa bien, acelerar este proceso? Bueno, definitivamente todo lo que tiene que ver con infraestructura, hay también un aspecto fundamental que tiene que ver con la organización de los recursos humanos, y aquí me refiero al magisterio, ¿no? Se tienen que generar alternativas para que pueda haber servicio presencial y virtual a la vez, porque recordemos que cuando se habla de retorno a clases se respeta el carácter voluntario. Entonces, aquellos niños que por diferentes razones sus padres optan porque no asistan a una semipresencialidad deben tener la opción de continuar a través de mecanismos virtuales. Otro tema que me parece fundamental, Enrique, bueno, tú como comunicador lo conoces bien y que me parece clave para el esfuerzo que está haciendo el Ejecutivo para recuperar la educación, es que debemos acompañar esto con un esfuerzo comunicacional muy importante. En el Perú hemos tenido muchos problemas por noticias falsas que han afectado el proceso de vacunación. No repitamos la misma historia con la educación. Desde ya debe informarse a los padres, a los docentes, a los niños y adolescentes, porque también hay que hablar hacia ellos, cuál va a ser ese proceso, cómo se ve, cómo va a ser, qué podemos aprender de las experiencias de las escuelas en ámbitos rurales que ya ofrecen la semipresencialidad, cómo tenemos que empezar todos a adaptarnos a estas nuevas modalidades de prestación del servicio educativo. Entonces, eso me parece bien clave. ¿Por qué? Porque a la larga esto va a depender de este consenso que se pueda generar, y para tener esto necesitamos información y la capacidad de poder dialogar y escucharnos. Y para finalizar, Enrique, creo que es bien importante apoyar los esfuerzos del Ministerio de Educación en el sentido siguiente. Volver a clases es un reto enorme, muy complejo, que va a requerir, por ejemplo, soporte desde el Ministerio de Transporte para encontrar soluciones para la movilidad de los estudiantes. Entonces, necesitamos un liderazgo fuerte del Ministerio de Educación, pero un respaldo unánime de la sociedad, del sector público, del sector privado, de la clase política, para que se pueda cumplir el objetivo de transitar a un retorno a clases. Y coincido con el doctor Omar Neira, no tenemos que esperar a marzo 2020, empecemos ya con lo que está listo y vayamos resolviendo los problemas para que pronto todos los niños del Perú, todos los adolescentes tengan la opción de ir a la escuela de manera semipresencial. Muy pertinente, no tenemos tiempo que perder. Muchas gracias, Norma Correa Aste, por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Vamos a una última pausa.